Hey, hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos al video número 11 de nuestro curso de JavaScript desde cero con ECMAScript 2020. El día de hoy empezaremos a ver lo que son los arreglos, y un arreglo son objetos similares a una lista y poseen métodos para hacer operaciones de recorrido y de mutación. Así que para comenzar vamos a irnos a nuestro editor de texto, a nuestro index.html, vamos a comentar de momento el de bucles y vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar 07-arreglos.js y lo vamos a incluir dentro de nuestro index.html. 07 arreglos. Vamos a poner un comentario que va a decir arreglos. Y tenemos dos formas para nosotros declarar un arreglo. Vamos a crearnos una variable que se va a llamar animales y veremos la primera forma. La primera forma es creando una instancia del objeto array. Recordemos que dentro de los objetos, dentro de los tipos de datos objetos están los arreglos. Así que para eso vamos a crearnos una nueva instancia de array. Y esta sería una forma. Vamos a poner aquí un comentario que esta sería la primera forma. Dentro del constructor, ¿qué es el constructor? El constructor son los paréntesis que nosotros tenemos aquí. Dentro del constructor nosotros podemos indicar las posiciones que va a tener nuestro arreglo. Podemos poner por ejemplo 10 en dado caso de que vaya a tener 10 posiciones. O nosotros directamente podríamos indicar los elementos de nuestro arreglo. Podemos poner aquí por ejemplo un tigre, un elefante, un gato y vamos a poner igual un perro. Ahora, además de poner strings, nosotros podemos almacenar igual números, podemos almacenar valores booleanos, podemos almacenar lo que nosotros queramos, el tipo de dato que nosotros queramos. Pero para este ejemplo yo voy a utilizar strings. Ahora, la segunda forma sería la forma más conocida, que es la famosa forma de los corchetes. Para eso vamos a comentar esta variable y vamos a poner animales igual, y nosotros indicaríamos con corchetes, y aquí podríamos poner los mismos elementos. Esto lo podemos copiar y lo podemos pegar acá, y aquí estamos indicando que nuestro arreglo animales va a tener 4 elementos, los cuales son un tigre, un elefante, un gato y un perro, y nosotros lo podemos ver por consola haciendo un console log de animales. Guardamos los cambios. Si nos vamos a nuestro navegador, vemos como por consola tenemos el arreglo, donde tenemos en la posición 0 tigre, en la posición 1 elefante, en la posición 3 gato, y en la posición 2 gato y en la posición 3 perro. Noten que un arreglo siempre va a empezar a partir de la posición 0, que es su primera posición. Bueno, empecemos viendo los métodos de los arreglos y empezamos viendo los de longitud. ¿Qué pasa si nosotros queremos conocer la longitud de un arreglo? Bueno, para eso tenemos el método length, y para utilizarlo sería de la siguiente forma. Indicamos nuestra variable, que en este caso es animales o nuestro arreglo, pondríamos un punto length, y de esta forma, solo length, y de esta forma nosotros estamos obteniendo la longitud de ese arreglo. ¿Y cómo lo podemos ver por consola? De igual forma, haciendo un console log, pero en este caso de esto, que lo podríamos almacenar en una variable, por ejemplo longitud de animales va a ser igual a animales.length, y nosotros podríamos hacer un console log de longitud de animales, y tenemos que la longitud de este arreglo es 4, y efectivamente tenemos 4 elementos dentro de ese arreglo. Ahora, ¿qué pasa si la longitud de los animales, o sea, si animales.length le decimos que la longitud queremos que sea de 2, y después hacemos un console log de nuevo del arreglo de animales? Noten que solo tenemos dos
dos elementos los cuales son tigre y elefante, y no nos aparece gato y perro, ya que nosotros estamos indicando que ahora la longitud de ese arreglo solamente va a ser de dos elementos, es decir, la posición 0 y la posición 1. Por eso estamos obteniendo por consola tigre y elefante. Bien, esto de aquí lo podemos de momento comentar desde acá. Bueno, eso lo podemos dejar así. Bien, ahora, un arreglo puede actuar como una pila. ¿A qué me refiero con esto? Una pila funciona de que el último elemento que nosotros ingresemos va a ser el primero en salir. De esta forma, nosotros podemos añadir elementos a un arreglo haciendo lo siguiente. Vamos a poner aquí añadir. Para hacer esto tenemos que ocupar nuestro arreglo, que es animales, y el método sería push. Y dentro de push nosotros tenemos que indicar qué es lo que queremos añadir al arreglo. Si queremos añadir, por ejemplo, un león, y después hacemos un console log de animales, vemos como nuestro arreglo ahora tiene 5 elementos, que es tigre, elefante, gato y perro, que eran los originales, y nosotros, como hicimos un push de un nuevo elemento al arreglo, tenemos por último el león. Recordemos que siempre que hacemos un push se va a añadir al final del arreglo. Y de igual forma nosotros tenemos el método pop, que lo que va a hacer es sacar el último elemento de ese arreglo. Es decir, si hacemos el animales.pop y volvemos a hacer un console log de nuestro arreglo, vemos como ya no tenemos león. Y si hacemos otro pop, es decir, si hacemos dos pops, vemos como ahora ya eliminamos perro, que era el último elemento de nuestro arreglo, y solo tenemos tigre, elefante y gato. De esta forma ya vimos cómo añadir y cómo eliminar. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos conocer cuál es el primer elemento de nuestro arreglo? Vamos a poner aquí un comentario que diga primer elemento. Esto lo podemos de momento comentar. Hasta acá. Bien. Para conocer el primer elemento de nuestro arreglo, nosotros tenemos un método que se llama shift. Y aquí estaríamos obteniendo nosotros el primer elemento de nuestro arreglo. Pero para verlo por consola, de igual forma tenemos que hacer un console log de animales.shift, y tenemos por consola tigre, ya que el primer elemento, la primera posición de nuestro arreglo es tigre. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos añadir no al final como push, sino qué pasa si nosotros queremos añadir al inicio del arreglo? Bueno, para eso tenemos el método onShift. Es decir, si hacemos animales.onShift, nosotros tenemos que indicar, por ejemplo, ahora quiero ingresar el león al inicio. Y si hacemos ahora un console log de nuestro arreglo de animales, vemos como tenemos león, elefante, gato y perro, pero tigre ya no está, ya que tigre es el que estaba ocupando la primera posición de ese arreglo. Esto lo podemos comentar hasta aquí. Y aquí vamos a poner un comentario que diga añadir al inicio. Y de igual forma lo vamos a comentar. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos utilizar métodos de ordenamiento dentro de nuestro arreglo? Veremos primero el reverse. Y con el reverse lo que va a hacer es ordenar nuestros elementos del arreglo en su posición inversa. Es decir, si nosotros hacemos un console log de animales.reverse, vemos como tenemos ordenado nuestro arreglo ahora en posición inversa. Es decir, perro ahora ocupa la posición número 0, gato la posición 1, elefante la posición 2 y tigre la posición 3. Es decir, está todo a la inversa. ¿Y qué pasaría si nosotros queremos ordenar nuestro arreglo, pero en orden alfabético? Bueno, para eso tenemos un método que se llama short.
Y si hacemos un console log de animales.short, vemos cómo nos los ordena alfabéticamente, es decir, elefante, gato, perro y tigre. Entonces aquí podemos poner un comentario que ordena alfabéticamente, y aquí podríamos poner un comentario que diga invierte el arreglo. Esto lo podemos igual ya comentar. Y ahora veremos, en dado caso de que nosotros queramos realizar alguna copia de ciertos elementos del arreglo, para eso tenemos el siguiente método. Podemos hacer un console log de animales de nuestro arreglo .slice y nosotros tenemos que indicar un número de inicio y un número de final, como aquí lo dice. Por ejemplo, si ponemos 1,3, vemos como solo tenemos tigre y gato, ya que nosotros estamos indicando que a partir de la posición número 1, que es elefante, y hasta la posición número 3, noten que el A3 es el perro, y en este caso pues no lo está tomando, ya que el último número no lo va a tomar, solo va a indicar entre 1 y 2, en este caso que es elefante y gato. Ahora aquí podemos poner un comentario que diga el slice, y el slice lo que va a hacer es crear una copia de el arreglo, y nosotros tenemos que indicar una posición de inicio y una posición de fin, desde dónde y hasta dónde queremos realizar esa copia. Bien, ahora tenemos el método splice, y el splice lo que va a hacer es que nosotros vamos a poder eliminar ciertos elementos de ese arreglo. Splice, y ponemos que elimina elementos del arreglo. No como pop, que solo nos eliminaba el último elemento, sino que con splice, si hacemos un console log de animales.splice, noten que nosotros tenemos que de igual forma indicar un número de inicio, y de ahora nosotros tenemos que indicar el número de elementos que nosotros vamos a eliminar. Es decir, si quiero eliminar, por ejemplo, a partir de la posición número 1 y quiero eliminar 2 elementos, vemos como solo vamos a obtener elefante y gato. Pero ¿qué pasa si yo pongo desde la posición 0 y 2 elementos? Tenemos tigre y elefante, y como estoy eliminando 2 elementos sería gato y perro, por lo cual no van a aparecer. Bien, ahora tenemos el index of, y el index of para lo que nos va a servir es para localizar ciertos valores dentro de un arreglo. El index of localizar nos va a servir para localizar elementos dentro de un arreglo. Para utilizarlo podemos hacer un console log de animales.indexOf. ¿Y qué pasa si yo quiero buscar, por ejemplo, la A? Nos indica que es un -1, ya que no tenemos ningún elemento dentro de nuestro arreglo que sea una A simplemente, y siempre que no encuentre ningún elemento nos va a devolver un -1. Pero ¿qué pasa si yo busco por ejemplo tigre? Nos va a regresar un 0, ya que tigre se encuentra en la posición número 0 del arreglo. De igual forma, si yo escribo elefante, nos va a regresar la posición 1, y así sucesivamente. Para ver el siguiente método, lo que vamos a hacer es copiarnos el tigre y lo vamos a añadir de igual forma al final del arreglo. Noten que tenemos 2 tigres. El index of, como vemos, nos va a regresar la posición. Si pongo aquí otra vez tigre, la primera posición en la que lo encuentre. Pero ¿qué pasa si dentro de un arreglo yo tengo elementos duplicados y quiero conocer tal vez cuál fue el último elemento?
Bueno, para eso tenemos el last index of, y esto lo que va a hacer es localizarnos igual elementos, pero nos va a localizar el último elemento. Es decir, si yo hago un console log de animales punto last index of, y de igual forma mando que quiero buscar tigre, nos va a aparecer 4, ya que el último índice donde se encuentra el tigre es en la posición número 4. Bueno, esto fue todo por este video, espero les haya gustado, le den like, comenten y suscríbanse, y en el siguiente video terminaremos de ver lo que son los bucles, ya que una vez que vimos los arreglos, y veremos los últimos bucles que son los más utilizados para recorrer un arreglo. Así que nos vemos y hasta la próxima.